Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nuevamente encontrándonos en un directo de Logos Astral. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar. Saludo, que ahora voy a nombrar a quienes están en este momento en vivo. Muchísimas gracias por estar ahí haciendo el aguante. Y también te saludo si luego nos encontramos en diferido en YouTube o, bueno, por otras vías. Así que muchísimas gracias. Voy a saludar. Comento que este programa, bueno, es un programa muy especial porque no estoy sola, ya creo que ya ven con quién estoy, voy a pasar a saludar también, pero bueno, antes nombro a quienes ya tuvieron la amabilidad de estar. Creo que ya ven con quién estoy, voy a pasar a saludar también. A ver, silencio aquí. María España, ¿cómo estás? Pablo Lema, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi amor, por estar. Sora, ¿qué tal? Julia, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias. Laura, bueno. Clau, bueno, y todos los que se sigan sumando, muchas gracias. Cristian Ceballos, ¿qué tal? Bueno, ahora sí, lo anuncio oficialmente, aunque ya lo ven. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias. Gracias por estar aquí y por acompañarme en este encuentro en vivo y compartiendo lo que vamos a compartir, que sé que va a ser hermosísimo. Así que muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, Caro, muy buenas tardes para vos, para todos los que nos acompañan, aquí, en el ahora, en el pasado y en el futuro, en esta y en otras dimensiones. Muchas gracias por abrir este espacio para que nos encontremos, ¿eh? Y como bien decís, pues bueno, recorramos este tema, que ahora en estos tiempos es tan importante, directamente relacionado a los vínculos en tiempos de cuarentena. Así que bueno, gracias nuevamente por la invitación. Y de mi parte, bueno, como estaba acá en casa, no sabía qué hacer, dije, bueno, vamos, acá estoy. Bueno, qué bueno, genial. Es que, a ver, qué mejor que encontrarse para compartir estos temas desde el lugar que lo vamos a abordar, que también es desde, al menos de mi parte, aportando lo mejor, y yo sé que de tu parte también, en vez de quizás otra persona estar viendo otras cosas o noticieros, otras, ¿no? Otras informaciones que no sé hasta qué punto le pueden sumar en sus vínculos, ¿no es cierto? En crecer en sus vínculos, en estar mejor. Así que gracias, gracias por estar. Y bueno, aprovecho también, saludo a Dana, que se sumó también acá a la troupe, que está en vivo. Muchas gracias. Así que bueno, ya comenzando con el tema, como mencionó Cristian, tema vínculos, tema relaciones y tema cuarentena también, como mencionaba en el título, porque bueno, a ver, vínculos y relaciones las hay, las tenemos, eso existe. El punto aquí, que es lo que también me interesó y lo que me interesa al realizar este encuentro, es considerando este contexto tan particular de lo que hace la cuarentena, o como también le dicen con esa palabra, confinamiento, ¿no? Otro nombre que le dan, confinamiento. Bueno, el tema de la cuarentena que hace que se genere un escenario bastante peculiar, bastante particular. Nunca antes algo tan global, ¿no? Se había propuesto y que se esté cumpliendo como se está cumpliendo. Entonces, eso obviamente, más allá de todo, nosotros acá no vamos a mencionarles cuántas veces se tienen que lavar las manos, ¿no, Cristian? Nosotros de qué forma ponerse el barbijo, todo eso no, eso, si buscaban esa data acá no. Lo que nos interesa es, charla de por medio, es hablar de qué implica, dado este escenario, en los vínculos, más bien lo que tiene que ver con el mundo, nuestro mundo interno. O sea, qué movilización hay y qué lleva a quizás descubrir o no el hecho de estar en esta situación. ¿No es cierto? Bueno, Cristian, si querés comenzar a mencionar algo al respecto. Bueno, muchas gracias. Bien, primero recordarles a todos los que
tienen la amabilidad de aguantarme a través de mis videos, ya no digo la amabilidad de seguirme, sino de aguantarme, recordarles que hace 5 meses atrás, casi 6, en ese video que suelo hacer, a veces solo, a veces acompañado, en donde ubico las características que va a tomar el siguiente año y nombrándolo, recordarle a todos que en ese video, el cual pueden ver en mi canal, o sea, está el video testigo, como conmensurable, ubiqué este año como el año de la velocidad y del caos, dependiendo en cuál de las dos líneas de tiempo estés, desde lo social al caos. Bien, lo que yo te voy a decir hoy, te lo digo con el mismo criterio que hace 6 meses atrás te dije todo este caos que iba a estar sucediendo antes que se instalara en lo real. Por lo tanto, más allá de que puedas llegar a quizás hoy entender o comprender en su cabalidad lo que te digo, te recuerdo esto, que quienes recorremos nuestro camino de transformación personal, uno de los talentos que adquirimos es la capacidad de predecir lo que viene. ¿Por adivinanza? No. Simplemente por verlo en registros que aún no han sido densificados. No porque seamos mejores o peores. Simplemente es un talento que uno aprende a desarrollar, ¿sí? El cual vos también podés desarrollar si recorres tu camino de transformación. Bien, ese mismo contexto, que hoy es ese caos llamado virus, que vuelvo a decirlo, el verdadero virus no es el COVID, sino es el caos, tal cual lo dije en aquel momento y lo sigo diciendo en cada oportunidad, genera a nivel de nuestra vida cotidiana un escenario totalmente atípico, contingente, al cual no tenemos programación alguna, a cual brindarle algún tipo de respuesta. Y ese escenario es la convivencia simultánea con nuestra familia, durante un tiempo mucho más prolongado que el habitual, en constancia, y por sobre todas las cosas, haciendo cosas a las cuales no hacemos en lo cotidiano. O sea, es un cóctel entre mucho tiempo juntos y haciendo cosas diferentes. De entrada, ¿sí? Una situación como esa, obviamente, como te decía, al no tener ningún tipo de registro, es una situación de vacío. Es una situación ante la cual vas anotando en la marcha que vas haciendo cómo darle una respuesta. Las respuestas que van a surgir de entrada son las automáticas, que es lo que siempre sucede cuando te encontrás a un escenario en blanco. ¿Y cuáles son? Y hablando desde lo general, esas respuestas automáticas a las que tenés que tener cuidado. Primero es que todo ese tiempo vacío que ahora está, lo vas a intentar llenar con lo mismo de siempre, ¿sí? Al igual que, como decía antes, en cualquier cuestión automática. Lo mismo de siempre es particular de cada uno, pero lo vas a hacer eso. El tema empieza cuando se empiezan a agotar también las respuestas automáticas, como decir, día 1, día 2, día 3, pero ya día 20, día 25, día 40, ya las respuestas automáticas empiezan a agotarse. Entonces ahí, como también lo decía en alguno de los videos, empieza otra de las problemáticas que esta situación plantea a nivel de los vínculos, y es que cuando ya no sabes qué hacer con vos, empezás a hacer cosas hacia afuera y con el otro. Y es donde es un caldo de cultivo, un escenario para que empiecen, primero, las peleas internas, se agraven los conflictos por la misma situación, como decía antes, de estar mucho tiempo juntos en un escenario en el cual no hay inscripción, y que empiecen a quedar en evidencia situaciones que antes quedaban tapadas por lo que hacías. ¿Sí? Un escenario como este llega a un punto que evidencia, ¿sí?, un montón de situaciones en vos que antes estaban tapadas por lo que hacías, no le dabas lugar a que afloren. Ahora afloran. Y la pregunta es, ¿qué haces con eso? Porque cuando hablamos de relaciones y cómo te relacionás en tiempos de cuarentena, acuérdate que la primera relación y el primer vínculo es con vos mismo. Excelente, excelente. Y justamente la gran pregunta, ¿no? Que es que quizás con esto que vos decías de la rutina, del día a día, de estar tapados, porque, a ver, con todo lo que uno hacía antes, cotidianamente, tenía un ritmo, ¿no es cierto? Un ritmo que era para muchas personas, muchas horas fuera de la casa, entonces quizás, yo lo decía en broma la otra vez también,
Quizás había una discusión en la pareja y ¿qué hacía quizás? Me voy a trabajar, ¡pum! ¿No? La puerta, chau. Ahora no. Está la discusión, están ahí. O sea, esto que quizás en ese momento, en vez de sentarse y quizás reconocer qué es lo que motivó, qué es lo que había detrás de ese cruce, de esa diferencia que generó el conflicto, no, antes se disimulaba porque me tengo que ir, que qué sé yo. Y ahora es como que, no, ahora es a ver qué es lo que hay. Y que justamente, sumando a lo que mencionaba Cristian, esto que estaba todo tan tapado, de cierta forma, porque el otro, que es nuestro, con quienes más allegados estamos, son nuestros grandes espejos, ¿no es cierto? Son esas personas que elegimos porque en algo nos complementan, ya sea tanto en lo automático y también en las cosas que uno podría decir complicidad para, bueno, cada uno, esos pactos que quizás inconscientemente se establecen. El punto es que con eso de en ese momento no, y pasar, y después, bueno, que siguiese el conflicto tapado, disimulado y dilatado, ahora ese espejo que está, antes lo podías poner un costado y porque se iban a trabajar o no estaba, ahora sigue ahí. Con lo cual, esto que tanto molesta, que quizás antes lo podías disimular, ahora está ahí, y está ahí, y está ahí, y lleva a que tengas que uno, ¿no es cierto?, empezar a hacerse cargo realmente de por qué ya lo que estaba tapado, ahora primero reconocer que estaba tapado y que hay algo ahí a atender. Y que es una posibilidad y una oportunidad de empezar uno a ver qué clase de relaciones también he elegido o elijo y qué me está mostrando el otro, ¿no es cierto? Porque en esto que está tan, digamos, coartado o reducido, es como en esas películas cuando las paredes, parece que en la de Indiana Jones creo que era, ¿no? Que las paredes se empiezan a acercar en una de las trampas, que está como acorralado, ahora las paredes están así, ¿no? Las paredes de la casa. Entonces, llega un punto que es decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo que esto de la que me sucede con el otro me está mostrando mío que quizás todo este tiempo estuve mirando para otro lado, ¿no? Esto que decías, Cristian, de que en realidad uno tenía las mismas respuestas de siempre y seguía por su vida. Y ahora ya, interrogante, ¿qué hago con esas respuestas quizás que tenía siempre y que ahora me doy cuenta que era para tapar otras cosas? ¿No es cierto? Que también me las despeja el otro. Así es, señorita. Entonces, ubicado recientemente, entonces, de lo que tenés que estar atento a no permitírtelo en estos tiempos por el mismo cuadro de situación que decíamos. Entonces, ¿qué es lo que realmente produce? ¿Cuáles son los dos efectos que produce una situación como esta a nivel de los vínculos y a nivel de tu vínculo con vos mismo, no solamente tu vínculo con el otro? Uno, como lo decíamos, ese vacío ante el cual, teniendo un escenario contingente, pues de tu parte es muy factible que en algún momento y cada vez con mayor intensidad, ¿sí?, aflore la cuestión de culpabilizar al otro, la pelea, los momentos de irritación, bueno, todo ese tipo de cuestiones surjan. Y eso se produce por las dos cuestiones que una situación como esta evidencian. Me habrán escuchado decir que el virus como tal, no el virus, vuelvo a decir, el virus, el COVID, sino el virus del caos como tal, a donde realmente afecta, donde realmente a vos te hace daño, es que te hace perder la conexión con tu relación hacia el futuro, ¿sí? Porque en una situación de emergencia, con todo el miedo que circula, la coacción de tu libertad, que también hay, sea voluntaria o sea impuesta, pero es muy común que te pase que nunca querés salir, pero justo ahora que te dicen que no salgas es cuando más querés salir. Bien, eso es porque hay una cuestión impuesta en este momento, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cuestiones lo que hacen es perder, que vos pierdas tu conexión con tu línea de tiempo al futuro. Y eso lo que pone en evidencia es, en mayor o menor medida, dependiendo, vuelvo a decirte, cuánto
vengas entrenando tu mente y tus emociones para situaciones de lo que es tu camino de transformación personal. Como en toda situación de caos, depende cuán entrenado estés, es cómo te afecta o no, ¿sí? Por eso, si vos recorres tu camino de transformación personal, tenés un entrenamiento previo que ante una situación como esta te permite dar respuestas distintas. Pero si no, en lo común, digamos, si nunca entrenaste, pues es como ir a querer correr una maratón toda seguido. A las 2 cuadras te quedaste con la lengua afuera. Bien, lo mismo sucede en cuanto a cómo funciona tu mundo, en cuanto a tu mundo simbólico, tu psiquismo y tus emociones. O sea, lo que se pierde es ese lazo de tu conexión con el futuro. Y eso, más todo lo otro, lo que pone en evidencia es tu sinsentido de la vida y tu sinsentido a nivel de tus vínculos y tu familia, ¿sí? Te das cuenta que solamente convivías con vos y solamente convivías con tu familia. ¿Por qué? Porque viven juntos, nada más. ¿Por qué? Porque vos estás con vos. No hay manera de que digas, bueno, me guardo un ratito allá y voy a dar una vuelta. Sí o sí, siempre estás con vos, digamos, ¿no? Quieras o no, te llevas a todos lados. Entonces, pero también empieza a quedar en evidencia tu sinsentido de la vida. ¿Por qué? Por lo que te decía antes, por el vacío que se produce en una situación totalmente contingente como esta, asociado a lo automático, que llega un momento que ya no tiene cómo tratar de llenar ese hueco, que no hay manera de llenarlo. Y a nivel de lo que son los vínculos más personales, más interpersonales, también lo que empieza a quedar en evidencia es el sinsentido de un proyecto, de un rumbo, como familia, como relaciones y como vínculos. Entonces empieza cada vez a detectarse con mayor claridad, resulta que somos extraños conviviendo bajo el mismo techo, extraños conviviendo bajo una misma lógica. Y ahora que tenemos encima tanto tiempo, si antes no veíamos 10 minutos al día y peleamos, imagínate ahora con todo un día a disposición. O sea, ¿sí? Bien, pero eso es porque lo que se evidencia es el sinsentido, tanto de tu vida como de tu proyecto de vida personal y con aquellos con los cuales elegiste compartir tus vínculos. Entonces, ante eso, la vacuna, la mejor y la única vacuna, es en que empieces a tomar y darle sentido a tu vida. Sentido a tu vida que implica sentido a aquello que vos proyectás para conectarte nuevamente con esa línea tuya hacia el futuro, de poder proyectarte hacia el futuro, desde el presente, y empezar a dar un sentido de proyecto a lo que vos estás armando con aquellos con los cuales convivís. Empezar a generar un proyecto. En esta cuarentena, lo mejor que podés hacer es generar un proyecto de familia, un proyecto en donde una vez que concluya esta cuestión de la cuarentena, que también lo aclaro, no es una cuarentena a nivel de tus emociones y tus pensamientos, ¿sí? Pero ya muchos le empieza a funcionar también como una cuarentena en cuanto a lo que sienten y a lo que piensan. Entonces lo mejor que puedes hacer es dedicarte tiempo a generar un proyecto. Primero para con vos, porque voy a decirte, si vos no te sabes relacionar con vos, nunca vas a poder relacionarte con el otro. Entonces primero vos darte sentido a tu vida, darle un sentido. Darle un sentido es que tengas claro qué es lo que querés construir, por qué hasta ahora no lo has construido, y en ese por qué hasta ahora no lo has construido es detectar qué pasó veces anteriores que construiste algo y por algún motivo no lo lograste, entonces estar atento a eso, y desde allí entonces sumar e integrar comúnmente un bien común a nivel de esos vínculos, generar un bien común en donde cada uno tenga un proyecto individual, pero que ese proyecto individual esté en nombre de un bien común a nivel de familia. Excelente. Clarísimo. Sin palabras, no sé por qué. Contundente. Sí, tengo que seguir hablando, ¿eh? Sí. Yo tengo esta extraña habilidad de hacer dejar callar a Carolina. Doy fe que lo verás. A quien más habla, dejarlo sin palabras, pero doy fe que sí. Clarísimo, o sea, yo lo que puedo aportar también, por un lado, que comprendo perfectamente lo que decís, por un lado, o sea, desde lo que menciono desde lo astrológico y como escenario que suma esto que vos decís, porque, bueno, es desde el enfoque donde uno a nivel energías ve que tenés dos lecturas de la situación.
o ves que todo es una catástrofe, porque realmente los planetas y los signos y todas las configuraciones que hay en estos momentos son potentes. No es algo que sea light, están configuraciones muy intensas. Entonces tenés la visión, que acá lo relaciono con lo que vos dijiste, que de lo que se trata es de la percepción de uno. Después, ¿qué hace con la astrología? ¿Cómo la lee? ¿No? O la decisión que toma de iniciar un camino de transformación personal, como lo que vos estás mencionando, o no hacerlo, es la actitud en cuanto a caigo en cuarentena emocional y mental en el sentido de que toda esta situación, lo que lleve a la gente, y menciono lo astrológico porque así mucha gente también lee las energías, para ver cómo sobreviven, porque pasa como a un estado de supervivencia. Es decir, hay que salir de esto, hay que ver cómo hacer. Entonces es el día a día, el minuto a minuto, de cómo pasar la situación y ver, ¿no? Me lavé las manos 40 veces, no sé qué, o sea, es como, decías vos, todo llevado, si uno toma esa actitud, y también desde lo que es astrológico, también, ay, qué catástrofe, cómo sobreviviré, no sé qué, una actitud que desconecta completamente de esa energía o ese deseo de decir, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué proyecto, como mencionabas? Que mucha gente incluso, y acá está el punto, y acá está también en cada quien cómo lo sostenga, que quizás alguien puede decir, ay, yo tengo proyectos para esto y quiero esto, y que se dirija a esto que vos estabas diciendo, y que alguien diga, pero ¿cómo podés pensar en una cosa así con lo que está pasando, no? O sea, gente que tenga esa actitud de supervivencia, de incertidumbre, pero no tiro una línea de decir, bueno, ¿cómo crezco en mi vida? ¿Cómo avanzo? Entonces, no solamente el tema de encarar y encarnar la actitud de, bueno, sí, decido ir hacia adelante, sino también tener la fortaleza de que, bueno, no es un todos, que quizás uno sea el que tome esa decisión y después quizás haya un entorno que diga no, que la situación, cómo puedes pensar en tu proyecto y que qué sé yo. Entonces, ver que esto es realmente muy interno, que no se trata de un todos o de algo masivo, sino que es de uno en uno, como mencionaba Cristian. Primero, en uno, hacerte estas preguntas, si estás viendo este video es porque, bueno, algún planteo más profundo te estás haciendo y no mirás tanto los noticieros, entonces hay algo más profundo y más interesante para poder realmente tomar de toda esta situación. El punto es que, como toda situación en la vida, o uno se derrumba o uno se reinventa y toma esto como una oportunidad. Como mencionaba Cristian antes, o sea, realmente tener quizás diría la palabra despiadadez o sinceridad profunda con uno, mirarse al espejo y preguntarse, ¿realmente sé qué sentido le quiero dar a mi vida? ¿Lo sé? ¿Sé cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy? ¿Qué quiero hacer conmigo? Que uno se atreva, ¿no es cierto?, a preguntarse eso, que no tenga miedo, que no disimule, que no rellene con otras cosas, que esas preguntas movilizan mucho y son tan enriquecedoras porque habilita a que surja algo. Y de ahí, después, como mencionabas también, uno estando en familia, poder sumar y ver de qué forma encauzarlo ya hombro a hombro, ¿no es cierto? Que uno no está solo, que puede contar con. Y si uno está también en un grupo de gente, como por ejemplo lo que es la escuela ética, de la cual Cristian es el fundador y el coordinador, grupo de gente que realmente, aliados, que nosotros le decimos que realmente es en estos tiempos una conexión hermosa la que generamos y cómo es tan importante cuando te están pidiendo aislamiento y que quizás invita a desconexión. Lo más importante en estos momentos es conexión, conectar. Que no es tanto, bueno, quieren hacerlo con el corte en lo físico, pero se conecta desde aquí, desde el corazón y estando. Y
Eso es clave y es fundamental en estos momentos. Y para poder conectar desde aquí, esto que decía Cristian de ir hacia adentro, de uno animarse a preguntar quizás cosas que en otro momento no se atrevía, ¿no es cierto? Así que, bueno, no sé, Cristian, si querés decir algo más al respecto. No, a ver, realmente, como ya lo hemos dicho, este momento es el mejor momento propicio para realizar esa inversión en vos mismo, ¿sí? Y inversión en todo sentido de la palabra. Inversión no solamente en tiempo, energía y en dinero, sino también en el sentido de invertir. Vos estás acostumbrado a dedicarle todo eso a otro, ¿sí? Ahora es el tiempo de invertirlo y dedicártelo a vos. Únicamente vos, logrando esa fortaleza interna, vas a contagiar a través tuyo a quienes te rodean. Sobre todo considerando que esto no concluye con el tema de la cuarentena. O sea, ahora es el virus del caos, como decía, a través de la situación que en la cuarentena está. Pero hay un montón de efectos colaterales que van a ir viéndose, que ya se están viendo, pero van a verse mucho más todavía en la medida que la cuarentena ya no esté, ¿sí? Pero bueno, efectos en muchos sentidos, o sea, ya hay muchos, y en distintos países, aparte acuérdense también esto que estamos hablando, a diferencia de otras veces, no es que está ocurriendo en un país o en un sector, eso está ocurriendo prácticamente, bueno, es global, ¿sí? Es global. En algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero es global. Ya hay lugares en donde este año las clases en lo presencial no van a continuar, con lo cual eso, imagínense el cambio de rutina que te propone. Ya hay muchos tipos de trabajo que también hasta fin de año no van a funcionar, como puede ser servicios que tienen que ver relacionados a la hotelería, o sea, el turismo, hotelería, ¿sí? Quizás también eventos, o sea, bueno, todo eso va más allá de la cuarentena. Sumado a el siguiente punto, que es el próximo, luego de la cuarentena, que es el factor, va a ser el virus financiero, ¿sí? La economía mundial se ha totalmente desalineado y obviamente primero afecta a los países cuya economía es más inestable. Por ejemplo, Argentina, en donde prácticamente en 15 días el peso en relación al dólar, el peso argentino en relación al dólar, se ha devaluado a un punto tal de estar de 1,80 hasta 1,120, digamos. Acuérdense también de este dato, no es que aumenta el dólar, lo que baja es el precio del peso, ¿sí? O sea, cada vez vale, no es que el dólar vale más frente al peso, es el peso que cada vez vale menos frente al dólar. Por eso da la sensación de que aumenta el dólar, en realidad no. Lo que hace es se deprecia la moneda local, ¿sí? Y bueno, y eso va a traer también un montón de situaciones, ¿sí? Porque las respuestas ortodoxas y comunes ante esta situación, las automáticas, es imprimir billetes, ¿no? Es más, yo diría que dentro de poco nos van a decir, ¿saben qué? Con tal impresora imprimite vos los billetes y ya está, imprimite los que quieras, si no van a servir para nada, como billetes, digamos. Entonces, imprimítelos vos. Entonces, bueno, se está generando todo un factor que vuelvo a decir, esto es a nivel mundial, pero primero afecta a los países cuya economía es mucho más inestable. Y Argentina está dentro de esos países. Entonces, el siguiente punto es eso, porque las medidas que se están queriendo tomar para disfrazar eso y que no pase son medidas de maquillaje, que lo único que hace es que en vez de resolver una situación en el presente, no solo que no resuelven, ya a esta altura ni siquiera resuelven el presente, sino que comprometen el futuro a nivel país de una manera, puedo asegurar que no te lo puedes llegar a imaginar. Por eso, como lo he dicho, mi apuesta en el 2028 a ser, al menos a ser candidato a presidente, ¿sí? de la República Argentina, como para, desde lo que es dentro del sistema, modificarlo, no quejándose desde afuera, sino entrando en la cuestión y dar una respuesta. Así que en el 2028 hablamos al respecto. Pero bueno, lo que digo es que en la siguiente fase que tenés que estar atento en tiempos como este, a nivel de los vínculos, que de un día, aparte como suele pasar a nivel de las noticias, ¿no? De un día, después de 3, 4, 5 meses,
hablando todos los santos días del COVID-19 o como se llame, de la noche a la mañana va a ser el factor económico, el impacto económico, va a ser 3, 4 meses de eso, y así hasta que transcurra el año del caos, ¿sí? Que después, bueno, después les contaré qué es lo que sigue, pero primero tiene que concluir el año del caos, ¿sí? Y entonces ese caos tiene fases que están relacionadas a los paradigmas. Empezó por el paradigma científico, después vienen los otros, ¿sí? Pero son los 4 paradigmas mostrando su caos en lo que va a ir circulando del año, ¿sí? Vuelvo a decir, empezó por uno, igual que un virus se contagian el uno al otro. Empezó por un paradigma científico, sigue, no quiero dar spoilers, ¿sí? Lo que te digo es que sí estate atento. Porque todo esto, como lo he mencionado en algunas de las actividades que recorremos en la escuela, como lo decía antes Caro, sí, vengo avisando de la cuestión de cómo esta situación lo que muestra es la incoherencia de los paradigmas actuales, en donde cada uno quiere dar una respuesta desde lo que como mito de paradigma tiene, está claro que no le alcanza, no saben integrarse los paradigmas entre sí para dar una respuesta global, entonces lo que por un lado intentan solucionar y solucionan medianamente, descomponen por el otro porque están desbalanceados totalmente, desequilibrados, ¿sí? Y como no logran integrarse, porque cada uno es una verdad en sí mismo, por lo tanto, ni siquiera los otros paradigmas funcionan, ¿sí? Cada uno se declara como verdad, va a suceder. Pero lo que sí te digo, acordate, los 4 paradigmas, el año del caos es para que un cuatrimestre cada uno, más o menos, digamos, ¿no? Para que tengas una idea. Un trimestre para que sean 4, cuatrimestre. Pero bueno, entonces, con más razón todavía, tenés que entrenarte para una situación como la que estamos viendo. Y vuelvo a decirte, para entrenarte ante el caos y la situación que viene ahí y entrenarte a darle respuesta, tu camino de transformación personal es la respuesta. ¿Y qué es tu camino de transformación personal? Descubrir quién sos desde lo automático, elegir quién quieres ser desde lo consciente y recorrer todo ese proceso que te invita a darle respuesta una y otra vez a lo que te surja, en vos y en los demás. Impresionante. Impresionante en todo sentido, porque, bueno, bien. Bueno, clarísimo, Cristian. O sea, la verdad que no tengo mucho más que agregar, porque clarísimo y básicamente y contundentemente, la clave acá, lo único que fortalece ante cualquier virus, cualquier cuestión externa que invite a querer tumbar a las personas, desalentar, lo que fuera, o sea que a través de los paradigmas, frustrar, es la confianza interior y el trabajo interior. Fortalecerse desde adentro, esto que decías vos de realmente conocerse en qué actúa uno desde lo automático y quién quiere ser, o sea, qué elijo conscientemente. Y esto que decías vos antes de tener una visión de futuro, de poder decir, quiero ir para allá, o sea, quiero ir para allá. Uno elegir ese camino, pero con conciencia, porque uno lo decide. Y entender muy bien que cuando lo está decidiendo, tiene claridad de dónde lo está decidiendo, esto que vos mencionabas, ¿no? O lo mismo de siempre, como muchas veces decíamos antes del programa, lo programado, que es como la ruedita del hámster, o uno entendiendo cómo es el programa en cada uno y cómo funciona esa ruedita, decir, no, desde este lugar, desde acá marco mi rumbo y hacia allá voy. Y eso es lo más enriquecedor y lo que más fuerza y fortaleza a uno le genera desde adentro. Así que no más que agregar que todo a lo que has mencionado, así que muchísimas gracias. No sé si, me parece que estaban todos cautivados, escuchándote, y no vi preguntas. No sé si hay alguna pregunta del público presente, me parece que no. Bien, lo que de mi parte es lo que vos mirás las preguntas, invitarlos a todos, a quienes gusten, iniciarse en entrenarte, como decíamos, en tu proceso de transformación personal. Pues bueno, con gusto la puedes contactar a Caro, ya que la tenés acá en tu canal.
o a mí también, a través ya sea de mi página web, en www.cristianceballos.com, o a través de mi correo, contacto@cristianceballos.com, y ahí nos contactamos para que veas en primera persona y que encarnes en primera persona esto que estamos hablando de aprender a fortalecerte. Como te lo estoy diciendo, es el tiempo de hacerlo, y recordar que todo esto es una secuencia. 2018, el año de las dos verdades, perdón, 2019, el año de las dos verdades, 2020, el año del caos y la velocidad, o sea, las dos verdades, una y una. Y recordar también entonces que todo esto que estamos diciendo, las caídas de esto que estamos diciendo, el virus atacando los paradigmas, es una de esas líneas de tiempo. Está en vos elegir en qué línea de tiempo estás. Si estás en una línea de tiempo, no te afecta a la otra. Entonces, está en vos elegir. Si querés transformarte y encarnar esa línea de tiempo que conduce, y la conducís desde la velocidad, que es la que no tiene relación con el caos, pues esto que estamos diciendo, ¿sí? Es el momento, es aquí, es ahora, porque esas dos verdades cada vez se separan más, ¿sí? Por lo tanto, después cada vez es más difícil que de una verdad quieras pasar a la otra, porque empiezan a desfasarse, ¿sí? Bueno, eso, vuelvo a decir, eso tiene que ver más con lo que viene, pero lo que viene lo hablamos en diciembre. A lo que hace ahora, sí, es que entiendas esto que te estoy diciendo, ¿sí? Que el virus como tal lo que está atacando es los paradigmas, lo que demuestran que esos mitos no se sostienen. Hay un mito que es el que se reconoce como tal y sostiene, y por lo tanto interactúa con todos los otros mitos, que es el de iniciación, de tu camino iniciático. Ese es el que te invito a que recorramos juntos. Cristian, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, el compartir con vos estos espacios y bueno, lo que comparto con vos en las actividades y en los encuentros, cuando bueno, se levante la cuarentena ya nos encontraremos personalmente también. ¿No? Lo voy a pensar. ¿Lo vas a pensar? Bueno, está bien. Tenés tiempo todavía. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que tuvieron la amabilidad también de estar ahora en el programa en vivo, por toda la buena onda, los mensajes muy, muy lindos que han escrito. No hay preguntas, así que se ve que o todo, como decimos, todo clarísimo o se quedaron recalculando, ¿no? Creo que las dos cosas. Fue muy, muy intenso lo he dicho hoy, así que es para realmente reflexionar. Y qué mejor que pensar en nuestro trabajo interior y no haciéndose de la cabeza con otras cosas, ¿no? Que no aportan. Así que bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos y nos estamos encontrando entonces en un próximo programa, ya anunciaré, y están los grabados que subo esta semana también, así que allí estaremos. Muchas gracias, hasta pronto.